En Letras y Notas nos adentramos entre libros y canciones en el universo de un lector empedernido y un escritor perseverante. A veces me creía pésimo, a veces fracasado, pero siempre un escritor. Decía, recorremos 50 años, medio siglo exactamente, de la vida y obra de uno de los mejores narradores de lengua española. Un escritor que quería escribir bien, nada más. Un escritor que escribe poesía, cuentos y novelas. Alguien que se tomaba la literatura como un juego, con un sentido del humor particular, con guiños que a veces solo él entendía. Alguien a quien la literatura le produjo riqueza y sobre todo un acercamiento a la lectura y a sus misterios. Un escritor creador de un nuevo universo literario, el universo de Roberto Bolaño. Y lo hacemos con Valerie Miles, editora, escritora, uno de los profesionales más influyentes en el mundo del libro y la investigadora de la obra de nuestro protagonista, curadora también de la exposición Archivo Bolaño de 1977 a 2003, que se presentó en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y que también pasó por Madrid y Buenos Aires. ¿Qué tal, Valerie? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a estar aquí. ¿Por qué se hizo el Archivo Bolaño? Bueno, se hizo el Archivo Bolaño básicamente porque cumplían 10 años de la muerte de Bolaño y como todos sabemos hubo una explosión en el interés de la obra del escritor. Había también, pues, como justo estaba empezando a emerger su literatura internacionalmente cuando murió, quedaba como mucho desconocido sobre Bolaño y sobre su vida y su obra. Y como Bolaño tenía una vida extraña, ¿no? Una vida peripatética, una vida pues de muchos cambios y cambios de geográficos, ¿no? Un chileno que escribe sobre México y que vive en España y como era esta como figura un poco clandestina, pues hubo mucho interés en saber un poquito más sobre el mismo autor y su vida y cómo influía sus entornos en su obra. Entonces, bueno, yo había estado ahí con la familia de Bolaño, leyendo, tiene un archivo muy rico porque pasó muchos años sin publicar y como era pobre no tenía durante mucho tiempo un ordenador, entonces tenía muchos cuadernos y muchos años de escritura sin publicar. Yo estaba allí trabajando con estos materiales y empecé a como ordenar estos materiales también cronológicamente y ahí empezamos a ver pues toda una época de la vida de Bolaño muy poco conocido. Entonces la viuda Carolina quería pues dar esta mirada nueva a la vida de Bolaño a sus lectores y así lo empezamos a organizar. He empezado con el texto de Bolaño, con el que se inicia la antología de poesía chilena Entre la lluvia y el arco iris, que se titula Acerca de mi sagrada familia, fechado en Barcelona en noviembre de 1979. Bolaño escribe sobre todo lo que ama y hace explícita su admiración a su madre María Victoria Ábalos. Y nos vamos a Chile. Sí, la figura de su madre era para Bolaño una figura muy importante y central, porque era un espíritu libre, su madre. Era pues una persona, bueno, era también una cosa, ojo, que era profesora de matemáticas y cualquier persona que entra en el mundo de Bolaño puede ver ahí el interés de Bolaño en las matemáticas, ¿no? Y esto parte de su madre, de la ficción de su madre. De hecho, Bolaño leía a Mandelbrot y leía a muchos de los matemáticos y le interesaba mucho. De hecho, se puede ver muy claramente, para dar un ejemplo claro, en 2666 hay una escena donde Amalfitano cuelga un libro de geometría euclidiana en fuera de casa, ¿no? Donde cuelga la ropa, pues cuelga un libro ahí para que
para que esté a la intemperie, ¿no? Entonces vemos los juegos de Bolaño con las matemáticas, los números a lo largo de toda su obra. Y su madre ahí estaba. Pero yo creo que también tiene esta parte de que su madre era pues un espíritu muy libre y una mujer que tenía pues conocimientos también como más del lado como del budismo y cosas así que le interesaba a Bolaño. Hablaba en ese fragmento de uno de esos escritores chilenos que no dejaba de leer y releer. Decía de Jorge Tellier, el creador de la poesía lárica y, según algunos, el último de los poetas románticos chilenos, que había versos de Jorge Tellier que eran como para hacer boleros. Sí, bueno, pues porque a Bolaño le gustaba mucho, lo sabemos, le gustaba mucho lo que es la cultura popular y la cultura alta. Él jugaba mucho con las ideas también nietzscheanas, ¿no? De lo dionisíaco y lo apolonio. Y entonces él jugaba mucho pues con juntar lo que podría ser la obra de un escritor como Tellier con una versión popular de lo que podría ser esto. También uno de los grandes influencias en la obra de Bolaño es Enrique Lin. Bueno, sin pasar por Parra, evidentemente, y muchos otros, o sea, muchos otros escritores chilenos y poetas chilenos, porque sobre todo Chile es país de poetas, ¿no? Pero Enrique Lin fue muy importante en la vida de Bolaño también porque Bolaño vivió algunos años en Barcelona y luego se autoaisló en Girona, pero en Girona era un momento que estaba pasando muy duro, no tenía dinero, lo estaba pasando muy mal, era una época muy difícil para él y Enrique Lin empezó a escribirlo, o sea, Bolaño le escribió a Lin y Lin respondió y entablaron una relación epistolar que de alguna manera se podría decir y literalmente salvó la vida de Bolaño porque él estaba muy deprimido y en muy mal estado, ¿no? Y entonces Lin, como la entrada de Lin en la vida de Bolaño fue determinante tanto como para sentirse poeta y sentir que tenía digamos, maestro, un mentor, como decimos en inglés, ¿no? Alguien que le estaba leyendo, tenía un lector. De ese maestro de la lengua, el escritor chileno Enrique Lin dirá: un ciudadano que ha aprendido la lección de Parra, su maestro y compañero de travesuras, y que en ocasiones nos ofrece una visión latinoamericana, refulgente y original. Y ha sonado al principio ese Volver a los 17 de Violeta Parra, porque nos vamos yendo a México quizás. Él descubre que quiere ser escritor a los 15 años y abandonará sus estudios definitivamente a los 17. Sí, efectivamente. Abandona sus estudios y se pone a leer, básicamente. Hay también un poeta chileno que se llama Jaime Quesada, y Jaime Quesada fue un amigo de la familia y Jaime se fue a México también para pasar un tiempo ahí, vivía con la familia y él escribió un libro sobre el tiempo que vivía en casa de los Bolaños y su relación con este joven Bolaño. Cuenta unas cosas muy divertidas de Bolaño, pero cuenta sobre todo cómo Bolaño se encerraba y leía, y leía, y un poco como el inicio de esta obsesión de Bolaño parte por esta época de lectura empedernida, ¿no? Ahí, y bueno, en esta época también pues tenía la familia tenía poco dinero, su madre estaba dando clases, la pareja que se fue, la pareja de sus padres se fueron de Chile un poco como para buscar una manera de arreglar su relación matrimonial y no resultó. Entonces se separaron y Bolaño un poco cayó en este momento pues no
como siempre les pasaba, tampoco sobraba dinero. Entonces él se puso, pues ya con esta obsesión de la lectura, no tenía dinero para comprar libros, entonces empezó a robar libros. Sí. Y habla mucho de esta época, de los libros que robaba. Y claro, él no podía como escoger los libros, tenía que ver qué libros eran posibles, ¿no? Entonces ahí empieza Bolaño a leer a muchos de los franceses. Abre una vena francesa ahí en los libros que empieza a leer.